Lecciones sobre la historia de la filosofía. Por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. B. Relación entre la filosofía y los demás campos. La historia de la filosofía tiene que exponer esta ciencia en la forma del tiempo y de las individualidades de las que arranca una forma de ella. Pero esta exposición debe eliminar de su seno todo lo que sea historia externa de la época, para recordar solamente el carácter general del pueblo y del tiempo y el estado general de cosas. En realidad, la historia de la filosofía revela ya, de suyo, este carácter y, además, en su grado supremo, guarda la más íntima relación con él. Y la forma determinada de la filosofía correspondiente a una época no es más que un lado, un momento de él. Por razón de este íntimo contacto, es necesario examinar de cerca, de una parte, qué relación guarda una filosofía con su mundo histórico circundante, de otra parte y principalmente, qué es lo peculiar de ella, aquello sobre lo que debe concentrarse la mirada, dejando a un lado cuanto no sea eso, por muy estrecha relación que con ello pueda guardar. Esta conexión, no puramente externa, sino esencial, presenta, por tanto, dos lados que debemos examinar. El primero es el lado propiamente histórico de la conexión, el segundo, el que se refiere a la conexión de la cosa misma, a las relaciones entre la filosofía y la religión, etc., lo que nos ayudará, al mismo tiempo, a determinar con mayor precisión lo que la filosofía es. 1. El lado histórico de esta conexión. Suele decirse que, en la historia de la filosofía, deben ser tomadas en cuenta las circunstancias políticas, la religión, etc., porque ejercen gran influencia sobre la filosofía de cada época, como ésta sobre ellas. Pero, cuando se parte de categorías como las de gran influencia, contentándose con esto, lo que se hace es enfocar ambos factores en una conexión externa y situarse en el punto de vista de que cada uno de estos dos lados tiene existencia propia y sustantiva. Aquí nos proponemos, sin embargo, enfocar esta relación con arreglo a otra categoría, no según la de la influencia que cada uno de los dos factores ejerce sobre el otro. La categoría esencial es la de la unidad de todas estas diversas formas, ya que es un espíritu y solamente uno el que se manifiesta y se plasma a través de estos diversos momentos. A. Condición externa, histórica, de filosofar. En primer lugar, hay que advertir que, para poder filosofar, es necesario que la formación espiritual de un pueblo haya alcanzado un cierto grado de desarrollo. Solo después de haber cubierto las necesidades elementales de la vida, se ha empezado a filosofar. Dice Aristóteles, Metafísica, y 2, pues, como la filosofía es una actividad libre y no egoísta, es necesario empezar por acallar, ante todo, la voz angustiosa de los apetitos, por fortalecer, elevar y consolidar el espíritu dentro de sí, por frenar las pasiones y desarrollar la conciencia, para poder pensar en problemas generales. En este sentido, podríamos decir que la filosofía es una especie de lujo, precisamente en cuanto que el lujo designa aquellos goces y ocupaciones que no se cuentan entre las necesidades materiales, externas, como tales. Desde este punto de vista, parece que la filosofía debiera considerarse, en realidad, como algo superfino. Sin embargo, todo depende de lo que se llame necesario, desde el punto de vista del espíritu. Podríamos decir que la filosofía es, cabalmente, lo más necesario de todo. B. Aparición histórica de la necesidad espiritual de filosofar. Aunque la filosofía, como el pensamiento y la comprensión del espíritu de una época, es necesariamente algo a priorístico, es también, al mismo tiempo y no menos esencialmente, un resultado. Puesto que el pensamiento se produce, más aún, es la vida y la actividad que consisten en producirse. Esta actividad encierra el momento esencial de una negación, en cuanto que producir es, al mismo tiempo, aniquilar, pues la filosofía, para poder producirse, tiene como punto de partida lo natural, de lo que arranca para superarlo. Por tanto, la filosofía aparece en una época en que el espíritu de un pueblo se ha remontado ya sobre la Roma, indiferencia de la primera vida natural y también sobre el punto de vista del interés pasional, en que esta orientación hacia lo particular ha perdido ya su vigor. Pero el espíritu, al mismo tiempo que se remonta sobre su forma natural, pasa también de su hiporalidad real y de la fuerza de la vida a la reflexión y a la comprensión. Consecuencia de ello es que ataque y haga vacilar a esta modalidad sustancial de la existencia. A esta moralidad, a esta fe, comienza, así, el período de la corrupción. Otra fase del proceso es aquella en que el pensamiento se concentra en sí mismo. Casi podríamos decir que solo se empieza a filosofar allí donde un pueblo sale, en general, de su vida concreta,
Allí donde aparece la separación y la diferencia entre los estados sociales y el pueblo se acerca a su ocaso. Donde se produce una ruptura entre las aspiraciones interiores y la realidad exterior. Donde la forma anterior de la religión, etc., no basta ya. Donde el espíritu manifiesta su indiferencia ante su existencia viva o reside insatisfecho en ella. Y se desprende y cobra existencia propia, una vida moral. Entonces, el espíritu huye a los dominios del pensamiento y se crea un reino del pensamiento frente al mundo de la realidad. La filosofía es la compensación de la corrupción de aquel mundo real, que el pensamiento ha iniciado. Cuando la filosofía, con sus abstracciones, lo pinta todo de gris sobre un fondo gris, es que se han esfumado ya la lozanía y la vitalidad de la juventud. Y su compensación no es una compensación en la realidad, sino en el mundo ideal. Los filósofos griegos manteníanse al margen de los negocios del Estado y el pueblo los tildaba de ociosos, por haberse retirado de la realidad al mundo del pensamiento. Este mismo fenómeno se mantiene a lo largo de toda la historia de la filosofía. La filosofía jonia surge al sobrevenir la decadencia de los estados jónicos en el Asia Menor. Sócrates y Platón no se sentían ya atraídos por la vida del Estado ateniense, ya en plena decadencia. Platón intentó poner en pie otro mejor bajo la égida de Dionisio, así, pues, con la corrupción del pueblo ateniense empieza en Atenas la época en que aparece la filosofía de este pueblo. En Roma, la filosofía no empieza a difundirse hasta que no se hunde la auténtica vida romana. La de la República, bajo el despotismo de los emperadores. En esta época de desventuras para el mundo y de decadencia de la vida política, en que vacila la vida religiosa anterior y todo se desintegra y hace crisis, arrastrado por la aspiración hacia algo nuevo. A la desaparición del Imperio Romano, tan grande, tan rico y tan esplendoroso, pero ya muerto por dentro. Se une el alto y supremo desarrollo de la filosofía antigua a que llegaron los filósofos neoplatónicos de Alejandría, y otro tanto ocurre en los siglos XV y XVI. En el momento en que la vida germánica de la Edad Media cobra una nueva forma y en que se produce la ruptura entre el Estado y la Iglesia, pues, hasta entonces, la vida política había marchado unida a la vida religiosa y, en los casos en que el Estado luchaba contra la Iglesia, ésta se mantenía a pesar de ello como el poder imperante. Es cierto que, en un principio, no se hizo otra cosa que reaprender, revivir, la filosofía antigua, pero más tarde, al llegar la época moderna, la filosofía cobra existencia propia e independiente. Vemos, pues, que la filosofía solo aparece al llegar una determinada época en la formación del todo. La filosofía como pensamiento de su tiempo. Pero llega un momento en que no solo se filosofa, así, en general, sino en que es una determinada filosofía la que se manifiesta en un pueblo. Y esta determinabilidad del punto de vista del pensamiento es la misma determinabilidad que informa todos los demás aspectos históricos del espíritu del pueblo, que guarda la más íntima relación con ellos y constituye su base. Así, pues, la forma determinada de una filosofía se da simultáneamente con una determinada forma de los pueblos, bajo la cual surge, con su organización y su forma de gobierno, con su moral y su vida social, sus aptitudes, sus hábitos y costumbres, con sus intentos y sus trabajos en el arte y en la ciencia, con sus religiones, sus vicisitudes guerreras y sus condiciones externas en general, con la desaparición de los estados en los que este determinado principio se había hecho valer y con el nacimiento y el auge de otros nuevos, en los que se alumbra y desarrolla otro principio superior. El espíritu elabora y ensancha, cada vez, en toda la riqueza de su multiplicidad, el principio de aquella determinada fase de la conciencia de sí mismo que ha alcanzado. Este rico espíritu de un pueblo es una organización, una catedral, con sus bóvedas, sus naves, sus columnatas, sus pórticos, sus múltiples divisiones, todo ello nacido de una totalidad, de un fin. La filosofía no es sino una forma de estos múltiples aspectos. ¿Cuál? Es la suprema floración, el concepto de la forma total del espíritu, la conciencia y la esencia espiritual del estado todo, el espíritu de la época. Como espíritu que se piensa a sí mismo. El todo multiforme se refleja en ella como en el foco simple, como en su propio concepto que se sabe a sí mismo. La filosofía que es necesaria en el seno del cristianismo no podía haber surgido en Roma, pues todos los aspectos que forman el todo no son otra cosa que la expresión de una y la misma determinabilidad. Por consiguiente, la relación existente entre la historia política, las constituciones de los estados, el arte y la religión, de una parte, y de otra la filosofía no consiste, ni mucho menos, en que aquellos factores sean otras tantas causas de la filosofía o esta, por el contrario,
el fundamento de ellos, sino que todos tienen una y la misma raíz común, que es el espíritu de la época en que se producen. Es una determinada esencia, un determinado carácter el que informa todos estos aspectos, manifestándose en lo político y en lo demás como en diferentes elementos. Es un estado cuyas partes se mantienen todas ellas en cohesión y cuyos diferentes aspectos, por muy diversos y fortuitos que parezcan ser, por mucho que parezcan contradecirse, no encierran nada heterogéneo con respecto a la base sobre la que todos ellos descansan. Esta determinada fase brota de otra que la precede. No podríamos, sin embargo, entrar a examinar aquí cómo el espíritu de una época informa toda su realidad y su destino con arreglo a su principio. Exponer comprensivamente todo este edificio, ello sería el tema de una historia universal filosófica. Aquí, solo nos interesan las formas que informan el principio del espíritu en un elemento espiritual afín a la filosofía. Es esta la posición que la filosofía ocupa entre las formas, lo que trae como consecuencia el que la filosofía sea totalmente idéntica a su tiempo. Pero si la filosofía no está por encima de su tiempo en lo que al contenido se refiere, si lo está en lo tocante a la forma, en cuanto que la filosofía, como el pensamiento y el conocimiento de lo que es el espíritu sustancial de su tiempo, hace de éste su objeto. En la medida en que se inspira en el espíritu de su tiempo, es este su contenido universal determinado, pero, al mismo tiempo, trasciende de ello, en cuanto saber, al contraponerse a aquel espíritu. Pero esto es solamente en lo formal, pues no encierra, verdaderamente, ningún otro contenido. Claro está que este saber mismo es la realidad del espíritu, el saberse a sí mismo del espíritu, que hasta ahora no existía, por donde la diferencia formal es también una diferencia real. Mediante el saber, el espíritu establece una diferencia entre el saber y lo que es. Y es este saber el que produce, así, una nueva forma de la evolución. Las nuevas formas no son, por el momento, más que otras tantas modalidades del saber. Y así surge una nueva filosofía. Sin embargo, como ésta acusa ya un carácter ulterior del espíritu, es la cuna interior del espíritu, que más tarde se manifestará en una plasmación real. Lo concreto de esto se nos aparecerá más adelante, veremos, entonces, que lo que fue la filosofía griega, obra realidad al llegar el mundo cristiano.